Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Una Pausa para Sanar. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es el árbol genealógico, todo lo que es el estudio del transgeneracional desde el punto de vista de la biodescodificación. Eh, Antes, bueno, como venimos haciendo, vamos a hablar un poquito sobre el programa anterior. En realidad no hay preguntas, porque lo que hablamos en el programa anterior fue más que nada algunas pautas, algunos consejos que les quería compartir en cuanto a la convivencia social. Así que afortunadamente lo que recibí más que nada no fueron preguntas, sino muy lindos comentarios. Y eso me deja muy contenta, porque sobre todo para quienes estamos intentando ser parte del cambio que esta humanidad necesita, es muy importante el poder enseñar determinadas cosas que tal vez parezcan simples o muy básicas, pero que en definitiva hacen un cambio grandísimo para todos. El hecho de tratarnos con respeto, de poder manejar de otra forma el juicio, de no andar criticando constantemente, sino entendiendo que cada cual hace lo mejor que puede con la información que tiene. Eh, Hay un montón de pautas bueno, que estuvimos hablando en el video anterior, que simplemente sentí ganas de compartírselas porque, bueno, es parte de lo que hago, tratar de ser parte del cambio que creo que todos, o al menos la mayoría, estamos buscando. Así que, bueno, nada, no hay preguntas del programa anterior, así que no tengo mucho que comentarles al respecto. Sí, agradecerles, por supuesto, todos los mensajes lindos y todas las palabras hermosas que me hacen llegar, que realmente me llenan el alma. Así que bueno, muchas, muchas, muchas gracias. Bien, vamos a hablar hoy un poquito sobre esto del árbol genealógico. ¿Cómo pesa nuestra historia familiar en nuestra vida? Bueno, si han visto alguna vez el árbol genealógico, van a ver que empieza, bueno, por uno, y luego tenemos nuestros padres, sus padres y los padres de los padres, y esto se va haciendo algo grande, grande. A su vez, para abajo, bueno, siguen nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, ¿no? Y también tenemos en nuestro mismo escalón, digamos, tenemos hermanos, tenemos también tíos con nuestros padres. Hay muchas personas que participan del árbol genealógico. Y bueno, lo que vamos a tratar de hablar un poquito hoy es cómo influye todo esto en nuestras vidas, porque sí influye. Hay, desde el punto de vista de la biodescodificación emocional, lo que hacemos es trabajar sobre esta información para superar problemas que se heredan del árbol genealógico. Y hablamos de cortar mandatos familiares, hay cuestiones que se llaman lealtades familiares, que son programas que traemos inconscientemente, que lo hacemos sin darnos cuenta. Y muchas veces ni siquiera estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo, sino que inconscientemente por un tema de lealtad familiar, porque mi familia siempre se hizo así, lo repetimos, pero lo hacemos sin darnos cuenta y tal vez no siempre de acuerdo con lo que estamos haciendo. También tiene que ver con situaciones repetitivas, eh, cosas que vuelven a pasar una y otra vez y no logramos encontrar por qué nos suceden estas cosas en nuestra propia vida, o sea, no logramos encontrar las causas en nuestra propia existencia. Entonces, bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, los tres campos más grandes que se trata con la biodescodificación es, bueno, nuestra propia vida, la vida de nuestros padres y el proyecto sentido, que es lo que sucede durante nuestra concepción, un poquito antes y hasta 3 años después del nacimiento. Y la tercera fase importante que estudiamos es justamente el árbol genealógico, donde hay un montón de información que forma parte de nosotros también. Bueno, también enfermedades, ¿no? Ahora recuerden que desde la biodecodificación emocional, las enfermedades no son las que se heredan, sino los conflictos. ¿Qué significa esto? Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, ¿qué significa esto?
estamos muy acostumbrados a ir al médico y que nos pregunten toda nuestra historia familiar en cuanto a enfermedades. Y si en mi familia hay esto, 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 esto y esto. Pero de vuelta, desde el punto de vista de la biodescodificación emocional, toda enfermedad, todo síntoma que el cuerpo manifiesta tiene siempre una o varias causas emocionales. ¿Qué significa esto? Que si mi organismo está mostrando una falla, si mi cuerpo está mostrando un llamado de atención, es que hay una emoción que está relacionada con ese órgano que necesita ser resuelta. Hay un conflicto que necesita ser resuelto para que yo pueda sanarme. Y recuerden siempre que esto es muy importante porque sanamos. Hola amor, ¿cómo estás? Es muy importante que darnos cuenta que al sanar, al encontrar esta causa y a trabajar sobre la causa, podemos sanar físicamente. Y no solo a nosotros mismos, sino también a nuestros descendientes y a nuestros ancestros también. Y por eso es que quiero ver un poco el tema del árbol genealógico, porque la energía, la información no desaparece cuando muere una persona, cuando una persona deja de existir, sino que la información sigue estando ahí. Y cuando una rama de este árbol genealógico se sana, sana todas las ramas que estén relacionadas con esa situación, ya sea para arriba o para abajo, o sea, nuestros ancestros y nuestros descendientes. Y esto es muy importante. Bueno, les decía que desde la biodescodificación entonces no se heredan los genes únicamente, sino que se heredan los conflictos que necesitan ser resueltos. Según René May, no sé si lo han oído nombrar, que es un sanador muy importante a nivel mundial ahora, no desde el punto de la biodescodificación exactamente, pero sí él trabaja mucho con la energía y sobre todo con la energía del amor puro, del amor que no es solamente un tema de familia o de pareja, sino que el amor en general hacia todo lo que existe. Entonces, él también, por medio de un montón de estudios que se han hecho científicos y todo, justamente se habla de que solamente el 3% de las enfermedades que traemos son a nivel genético, vienen de la genética familiar. El otro 97% depende del entorno, que sí tiene que ver mucho con la familia, sobre todo cuando somos chicos. Pero el entorno es el que hace que todo esto se genere. Por eso es cuando seguro escucharon por ahí que uno no puede sanarse en el mismo entorno en el que se enfermó, porque justamente todo lo que está sucediendo es lo que nos afecta a nivel emocional y por ende a nivel biológico. Entonces, cuando hay una enfermedad muy complicada que no le encontramos la vuelta, bueno, lo primero es salir del lugar en el que estoy, porque ese lugar me está enfermando, el entorno, el lugar físico en el que estoy, las personas con las que yo interactúo, bueno, todo eso puede llegar a enfermarnos de alguna forma, sobre todo emocionalmente, y de ahí, bueno, ya saben que viene todo el resto. Bien, ¿qué más? ¿Quién me ha escuchado? Esto ya pasó en mi familia antes, esto que me está pasando ya le pasó a alguien más en mi familia, a mi tío, a mi abuelo, a mi padre, etc. Han pasado muchas cosas, como por ejemplo, podemos hablar por ejemplo de abusos, y no solo abuso físico, abuso sexual, sino abuso psicológico. Puede ser muchas veces que yo soy víctima, por así decirlo. Ya hemos hablado del tema de victimizarse, que no ayuda en nada. Yo soy víctima de abuso sexual y resulta que me entero que una tía, mi abuela, mi madre también fue víctima y tal vez en las mismas situaciones y hay cosas que se van repitiendo. Puede ser otro ejemplo, que hayan engaños, por ejemplo, que si una mujer es engañada por el esposo reiteradamente y resulta que investigando en el árbol genealógico encontramos que su abuela, digamos, fue también engañada por su esposo más o menos cuando tenía la misma edad y hay un montón de situaciones que se van ahí hasta mágicamente, impactantemente repitiendo. Y bueno, a veces pueden ser situaciones que son muy fáciles de encontrar y a veces hay que buscar un poquito más. Pero esto de que las situaciones se repitan es muy común. Lo más importante es buscar todo lo que se refiere a secretos, digamos. En la actualidad, como estamos justamente en un cambio de conciencia muy importante, cada vez es más fácil abrirse a contar cosas, qué sé yo, cosas que suceden,
no de repente esconder tanto como en generaciones anteriores. Si vamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, si tenemos la posibilidad, vamos a encontrarnos cada vez con tabúes más importantes, cada vez con situaciones más complicadas porque ellos no quieren hablar. Entonces, nos vamos a encontrar con frases como de eso no se habla, no quiero recordar, o no, eso no pasó, eso nunca pasó. Y pasa mucho, ya les digo, sobre todo en generaciones anteriores, en que las cosas se escondían demasiado. Entonces es difícil a veces encontrar causas reales de determinadas situaciones. eh, pero lo que pasa es que por más que se escondan estas informaciones, estas historias, alguien en el árbol genealógico va a repetir estas situaciones, va a vivir nuevamente estos conflictos porque no se solucionaron, y no solo no se solucionaron, sino que se escondieron. Y siempre los secretos salen a la luz de una u otra forma. Entonces es muy importante eso, que cuando una generación calla o esconde algo, las siguientes en algún momento va a salir a la luz. Por eso es importante seguir fomentando esto de que seamos abiertos, de que no estemos escondiendo. No por un tema de vergüenza, y viene un poco a tener que ver con el tema que hablamos antes. Estamos tan acostumbrados a juzgar que a veces estas cosas no se cuentan por el miedo de lo que vayan a decir. A medida que empecemos a tratar con respeto y a darnos cuenta de que las épocas van cambiando, las personas van cambiando, el nivel de conciencia individual y colectivo va cambiando también, entonces logramos entender las cosas de diferente manera. Logramos entender que cuando algo sucedió, sucedió porque tenía que ser así, porque no podía haber sido de otra forma, tanto en nuestras vidas como en la vida de nuestros ancestros. Se manejaban otras informaciones, hoy se manejan informaciones diferentes. Entonces, eh, aprender un poco a escuchar con respeto, sobre todo cuando son secretos que se han escondido por mucho tiempo. ¿Qué más? Bien, hablamos un poco sobre el tema de trabajar, ya lo dije, sobre el juicio y el respeto, el juicio para mirar todo desde otro lugar. Nos han enseñado, tal vez aprendimos mucho a preguntar y a escuchar para criticar o para contestar en vez de escuchar para entender. Eso es algo que necesitamos ir cambiando. Y el respeto a entender justamente que cada cual hace lo mejor que puede con la información que tiene. Así pasa en la actualidad, así pasó con nuestros padres, nuestros abuelos, etc. Todo lo que sucedió, sucedió porque tenía que suceder de otra forma, porque no se sabía otra forma de resolver determinados conflictos. Hemos hablado también en otros programas en cuanto a la reencarnación, que no quiero entrar en eso ahora, pero hay contratos que nuestras almas hacen antes de encarnar con otras almas y estas interactúan para poder pasar por determinados procesos que son necesarios para nuestra evolución espiritual. Bien, sin irme por las ramas, volviendo al árbol genealógico, es importante tratar de hacerse de la mayor cantidad de información posible. Fechas de nacimiento, fechas de defunción, causas de muerte, si fue algún tipo de cáncer, bueno, qué tipo de cáncer, porque recuerdan que cada órgano tiene determinada información, está reflejando determinado conflicto, todos los órganos son distintos, y el que sea cáncer solamente no me está diciendo nada. Recuerde que el cuerpo siempre ofrece una solución biológica para un conflicto emocional que estamos viviendo. Es importante saber las causas de muerte reales para poder entender un poco más del conflicto que esa persona estuvo viviendo. ¿Qué más? Enfermedades que hayan tenido, situaciones, sucesos importantes que hayan sucedido en la vida de nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, qué relación tenían entre ellos, cómo se llevaban, qué cosas pasaban en el entorno, cómo era la familia, cómo era la sociedad, cosas puntuales en cuanto a, por ejemplo, nuestros abuelos vinieron de la guerra, pasaron por un montón de situaciones, tuvieron que emigrar, venir a este país desde otro, bueno, esos son
datos que también traen un montón de información que pueden llegar a estar afectándonos a nivel inconsciente, lógicamente. Bueno, ¿qué más? Muertes violentas, abortos, pérdidas de embarazo. Todas las situaciones impactantes que puedan llegar a encontrar, bueno, probablemente tengan algún que ver con alguna situación que estamos viviendo. ¿Qué más? Algunos conflictos que hayan quedado pendientes sin resolver de nuestros ancestros pueden ser heredados por sus sucesores. No significa, cuidado, vamos a no confundir, no significa que todo lo que haya pasado lo vamos a repetir y lo van a repetir todos, no. Justamente por eso hablamos de fechas de nacimiento, fechas de defunción, porque sí tienen una relación. Por ejemplo, pueden haber por fecha de nacimiento, digamos que yo puedo ser doble de un ancestro por fecha de nacimiento, que yo nací en la misma fecha, obviamente no el año, sino la fecha de cumpleaños es la misma que mi papá o que mi abuelo o que mi abuela o que alguien de la familia. Y resulta que estoy viviendo un conflicto que esa persona también lo vivió. Entonces, al haber nacido en la misma fecha o muy cercana, podemos estar siendo dobles de esa persona. ¿Qué significa ser doble? Significa que este conflicto lo puedo vivir de dos formas, repitiéndolo o haciendo todo lo contrario. Esto significa ser doble. Por ejemplo, mi padre era alcohólico, yo nací más o menos en la misma fecha, entonces yo soy alcohólica también. O no logro probar el alcohol, soy totalmente abstemia, no quiero saber nada con el alcohol. Pueden ser las dos polaridades. O supongan que nací más o menos, mi fecha coincide con la fecha de mi abuela y mi abuela resultó que tuvo muchísimos hijos y sufrió mucho porque no tenía para darles de comer, pasó mucha escasez en muchas situaciones, entonces yo puedo repetir la misma situación y tener muchos hijos o puedo hacer todo lo contrario y no puedo tener hijos. Mi inconsciente va a hacer que mi cuerpo reaccione de acuerdo a esos programas. Doble, no significa que todos sean dobles. Puede ser, por ejemplo, dobles, que pueden ser por fecha de nacimiento, por fecha de defunción, por fecha de concepción. Hay varias, no los voy a entregar con todo esto porque hay muchas cosas que se estudian en un árbol genealógico. Otra cosa puede ser que estoy en línea maestra. Esto significa que estoy, digamos, mi fecha de nacimiento con otra persona está en 6 meses de diferencia. Entonces estamos en línea maestra. Significa que el conflicto yo lo voy a vivir de forma opuesta. No va a ser una cosa o la otra, va a ser totalmente opuesta. Por ejemplo, digamos, me divorcié. Estaba viviendo un matrimonio malo, horrible, entonces me divorcié. No lo aguanté más, me divorcié. Listo. Y tal vez mi abuela, digamos, estamos en línea maestra con mi abuela, vivió un matrimonio malo, feo, negativo, lo que sea, y en vez de divorciarse, como tiene que haber sido lo contrario, se quedó en ese matrimonio, sufriéndolo toda la vida. A eso me refiero. Cuando estamos en líneas maestras con otra persona es que hay un aprendizaje ahí que tenemos que entender, sobre todo. Esto siempre se trata de comprender, por eso es tan importante dejar el juicio de lado, porque no es, voy a ver mi árbol genealógico a ver quién tiene la culpa de lo que me está pasando. No, no es así, no es así, nunca es así. Volvemos siempre a lo mismo, y ya sé que suena repetitiva, pero es muy importante que entiendan que cada cual hace lo mejor que puede con la información que tiene. No pudo haber sido de otra forma, y por eso fue como fue. Nosotros hoy tenemos otra información, y llegado al mismo momento hubiéramos actuado distinto. Bueno, pero en ese momento no fue así, y eso hay que entenderlo. ¿Qué más les quiero contar? Bueno, desde el punto de vista de la biodescodificación, justamente lo que hacemos es encontrar estas relaciones. Les dije dos, maestro y doble, pero hay muchísimos tipos de relaciones que pueden encontrarse en un árbol genealógico, no solo a nivel físico, sino emocional, situaciones que se van repitiendo y no sé por qué.
que puede ser, por ejemplo, baja autoestima, desvalorización, problemas con el dinero, problemas de pareja, no logro tener una pareja estable o no encuentro mi misión en la vida, no sé para qué existo, no sé para qué estoy. Bueno, esto puede tener que ver con un montón de situaciones que se vivieron en nuestro árbol genealógico. No siempre necesariamente tiene que ser algo físico. Y eso es importante también de entender. Lo que hacemos con esto, trabajando con esta técnica, logramos liberarnos de cargas ajenas, programas que no nos pertenecen, y entonces viajar más livianos. O sea, vivir nuestra esencia, nuestra propia existencia, sin tener que estar cargando con mochilas ajenas. Eso es lo que sucede. Cuando se logra encontrar esta relación en el árbol, se libera de este peso, uno se siente más liviano y empezás a vivir la vida, de otra forma, desde otro lugar, porque no necesitas estar cumpliendo mandatos que no son tuyos, ni programas que te corresponden, sino que empezás a tomar las decisiones de otra forma. Bien, ¿qué más? De concepción, ya hablamos de eso. Existen, como les digo, muchísimas situaciones que pueden estar escondidas en el árbol genealógico y que una vez que las encontramos son hasta obvias y no las habíamos visto. Ahora, una pregunta que es muy común es ¿qué pasa si no tengo información de mi árbol genealógico? Porque puede ser que mis padres fallecieron, no tengo a nadie en mi familia que me pueda contar nada de mi árbol genealógico, no tengo fechas, no tengo nada, o soy adoptada, entonces la información que tengo no es de mi árbol genealógico biológico, no tengo información ahí. Bien, es distinto de trabajar, pero no es imposible. ¿Por qué? Todo lo que es nuestro árbol genealógico está en nosotros, somos un reflejo. Es una comparación tonta, pero si yo les doy una porción de una torta de chocolate, ¿ustedes cómo saben que es una torta de chocolate si yo no les estoy dando toda la torta, les estoy dando solo una porción? Bueno, en esa porción de torta de chocolate tengo todos los elementos para darme cuenta que es una torta de chocolate. Entonces, bueno, aunque parezca tonta, la comparación es exactamente igual. En nosotros está toda la información para saber que somos parte de este clan. Recuerden que cada órgano nos da información. Recuerden que se trabaja mucho también con el lenguaje corporal. Cuando yo estoy contando cosas, cuando estoy contando sucesos de mi vida, yo voy haciendo gestos, voy haciendo cosas que al terapeuta a mí me está dando información. Si es que lo que me estás contando es cierto, si es lo que lo estás inventando, si lo que me estás contando tiene relación con papá, con mamá, con una parte, una figura masculina o femenina. Hay un montón de detalles que nuestro cuerpo inconscientemente demuestra, que es algo que no podemos controlar. Algunas personas se entrenan para poder controlar, sobre todo los políticos, digamos, se entrenan para poder controlar el lenguaje corporal y así poder decir lo que quieren sin que el cuerpo los esté traicionando. Pero en general hablamos sin prestarle atención a esas cosas. Y eso, por suerte, es lo que me permite a mí tener un poco más de información de lo que me estás contando. Porque uno tiende a justificarse, uno tiende a culpar afuera, como lo hemos hablado un montón de veces. Yo siempre soy víctima de lo que me pasa, nunca tengo la culpa. Y eso no nos lleva a ningún lado. Entonces, como les digo, hay otras técnicas que se utilizan cuando no hay información del árbol genealógico. Volvemos de nuevo al tema de que cada órgano tiene un propósito, un mensaje que darnos. Entonces, cuando hay algo que está fallando, nos está diciendo que hay un conflicto. A veces, por ejemplo, tenemos parejas que lo que están reflejando es información. Si yo soy mujer y vuelvo a tener una y otra vez determinadas parejas, puedo encontrar en esas parejas, en estas situaciones que se repiten, información de mi padre, aunque no lo haya conocido, de cómo pudo haber sido, de qué pudo haber pasado, de qué conflictos pueden haber vivido, o de mi madre, dependiendo de un montón de variantes en las que no voy a entrar porque sería una locura, pero a lo que voy es, inclusive
cuando no tienen los datos completos de todo el árbol genealógico, cuando falta información, cuando uno es adoptado y no tiene nada, ningún dato, de todas formas, siempre hay una forma de ir buscando por un lado u otro, encontrar esa información que necesitamos para poder sanar los conflictos que venimos cargando y no nos pertenecen. Lógico, para eso estamos nosotros, ¿no? Los terapeutas, para poder guiarlos y poder ayudarlos a encontrar estas cosas que en definitiva nosotros somos solo guía. La cura está en ustedes, porque fíjense que la enfermedad también está en ustedes. Recuerden que desde mi punto de vista, cuando el cuerpo está manifestando una enfermedad, es un llamado de atención, nos está dando un mensaje. Y eso no es que, siendo capaz que para algunas personas no les guste la comparación que voy a hacer, pero no es que yo me comí un tumor y quedó alojado. No, ese tumor se generó en mí, lo generé yo, mi cuerpo generó ese tumor. Mi cuerpo entendió que necesitaba generar una masa en ese lugar para, como solución biológica de un conflicto. Por ejemplo, hay algún programa que está por ahí en el árbol genealógico, supongamos, en el que yo no puedo ser madre. Entonces, para poder solucionar esto, genero un tumor en el útero, por ejemplo. Entonces va a impedir de que yo pueda quedar embarazada. Y eso lo generó mi cuerpo. Y así como lo generó, hay estudios científicos, hay un montón de pruebas, yo puedo hacer que eso desaparezca. Porque es mi cuerpo el que hizo que eso se generara. Y mi cuerpo es quien puede hacer que eso desaparezca. Es difícil de entender, lo sé, sobre todo las personas que están pasando por estas situaciones, pero es posible. Está totalmente comprobado a nivel científico y a nivel energético, bueno, recontra comprobado. Así que, bueno, nada, decirles que hay muchas técnicas. Aunque no tengas información sobre tu árbol genealógico, si hay conflictos y entendemos de que los programas que te están agobiando, que te están causando estos conflictos vienen del árbol genealógico, podemos buscar la información. Siempre hay otras maneras, simplemente hay que buscar el camino correcto y nada más. Bien, no los quiero aburrir con este tema. Cualquier consulta, les repito, pueden dejarme en los comentarios si tienen alguna duda, algo que tal vez no estuvo muy claro, porque yo me largo a hablar y a veces me voy un poquito por las ramas. Así que bueno, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer por acá. Pueden también escribirnos tanto a mí como a Rosana por alguna terapia, esta o cualquier otra de las que podemos darles. Mi teléfono es 095-282-229 y el de Rosana es 096-055-843. También pueden encontrar toda la información sobre las diferentes terapias que hacemos en la página web, que es www.carilight.com. Ahí van a tener, bueno, la parte de terapias, todo lo que hacemos. También van a tener en la parte de eventos todas las reuniones, talleres y bueno, todas las cosas que vamos a ir haciendo. Ahora para el mes que viene se van a venir iniciaciones de Reiki, también talleres de elementales. Y bueno, tanto lo que vaya a hacer Rosana como lo que vaya a hacer yo, vamos a estar siempre publicándolo ahí para que puedan acceder y anotarse a lo que quieran participar. ¿Y qué más? Bueno, muy importante, para quien quiera escuchar el programa o que quiera decirle a alguien más que escuche el programa, pueden hacerlo en Radio Viva, que es www.vivaradioonline.com, y desde ahí, no importa en qué parte del planeta estén, si tienen internet pueden escuchar el programa, tanto de Una Pausa para Sanar como Universo Interior. Bien, creo que les he dicho todo. Si tienen sugerencias sobre algún tema que quieran hablar o alguna duda, algún comentario, por supuesto que serán bien recibidos. Y los voy a dejar por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Feliz día para todos. Chao, chao.